Hola, buenos días, tardes o noches, hermosa audiencia que usa su tiempo para ver mis videos. Espero tengan un buen día y sin más relleno, que empiece el fic. Capítulo 10. Una pequeña cirugía y el punto fin del entrenamiento. Nota del autor. Hola gente. Bueno, a partir de ahora haré un time skip de los últimos días de entrenamiento, así que, este capítulo será más corto que el anterior, espero. Este es el autor ahora. Pido disculpas por la demora, chicos, es que no tengo excusas, la neta no sabía cómo desarrollar la trama y tuve que repetir 3 veces este capítulo porque todo se veía feo, y no me quemen. Por cierto, soy yo ahora, de nuevo, publicaré el capítulo ahora mientras genero imágenes, y sí, lo publico ahora como una prueba, porque me he demorado mucho. Sin más relleno, let's go. Punto de vista, Alex. La noche se asentaba en el hogar, envolviendo cada rincón en una calma tan profunda que el simple sonido de los platos en la cocina era un eco reconfortante. Con movimientos pesados, lavaba los platos junto a Koneko, quien me ayudaba en silencio. En el sofá, Asia y Naruko compartían un pequeño momento de paz. Asia, siempre dulce y paciente, peinaba con esmero los cortos mechones de Naruko, quien reía suavemente ante cada tirón accidental. Kura, por otro lado, bostezaba, mostrando sus blancos caninos ante toda la familia, su expresión levemente somnolienta, sacó pequeñas risitas, de la risueña Naruko. El ambiente era perfecto, era una ambientación típica de una familia feliz, pero, la nariz de la pequeña comenzó a arrugarse profundamente. Naruko movió rápidamente la cabeza de un costado a otro, sosteniendo su pequeña nariz entre sus dedos para evitar el olor que podía percibir. Lentamente se levantó de su asiento ante la curiosa mirada de Asia. La pequeña Naruko caminaba de un lugar a otro oliendo levemente el aire y tapándose la nariz rápidamente. Y de pronto, habló. Oni-chan, vas a apestar toda la casa si no te das un baño, dijo, parándose de su antiguo lugar y dando pequeños saltos en mi dirección. Pero, a pesar de su pequeño insulto, no me sentí para nada agraviado, es más, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Claro, chamaca, pero primero lavaré los platos, dije, mientras movía un plato mojado justo al costado de la peliblanca. Deberías darte un baño antes de que se enfríe el agua, replicó Naruko. Me gusta él, traté de decir, pero, un leve dolor proveniente de mis costillas me hizo dar un pequeño salto y dejé escapar un leve quejido. Yo organizo, dijo Koneko, frunciendo el ceño y, como era de esperarse, manteniendo su mirada estoica. Aún así, sus ojos reflejaban una pizca de diversión. También ayudaré, Alex-kun, habló Asia, moviéndose directamente a mi lugar, y posando una de sus delicadas y pequeñas manos en mi pecho, continuó. Ve y relájate. Asentí ante ello con una pequeña sonrisa, y dejando la cocina a las chicas, me dirigí hacia las escaleras con pasos pesados. Al llegar a la base de la escalera, miré hacia arriba, y el tramo hasta la segunda planta me pareció una prueba más ardua que cualquier otra batalla. Las escaleras, bajo el peso del dolor muscular que carcomía mis piernas, parecían extenderse como si fueran infinitas. Resignado, comencé a subir por las escaleras como si fuera un anciano, con cada paso resonando en el silencio del hogar. Oni-chan parece un anciano, jijiji. Hablando de eso, ¿cuándo es su cumpleaños? Las voces de las chicas poco a poco fueron apagándose mientras subía por los escalones, al punto de no poder reconocer la propietaria de cada voz. Al final, dejé de tomar importancia y decidí subir normalmente por las escaleras. Al llegar finalmente al baño, cerré la puerta con un suspiro. Dejé que el agua de la ducha fluyera, y pronto el sonido de las gotas que caían sobre mi piel se convirtió en el único sonido en mi mundo. Pero con cada gota que resbalaba, destellos de memorias antiguas surgían, como un incendio alimentado por el viento de los años pasados. Sombras de batallas, gritos en el fragor de la lucha y el peso de órdenes inquebrantables aparecían, fragmentos de un tiempo que creí olvidar, destellos que ahora me perseguían. Sin embargo, en medio de esas imágenes, otro sonido surgió, una melodía, etérea y reconfortante, apenas dulces susurros que rodeaban mis tímpanos. Las voces de las muzas, mis eternas compañeras, se hicieron presentes en el eco de las gotas. Cerré mis ojos levemente, y de pronto, pude llegar a sentir el calor reconfortante que provenía de mi muñeca derecha. Abrí los ojos una vez más, y bajando la mirada, vi mi Sacred Gear brillando levemente como si reaccionara con las voces de las mujeres que residen en mi interior.
Suspiré, casi murmurando un agradecimiento para las entidades que nunca me dejaran. Aún sumido en ese consuelo, dejé que el agua cesara y dando algunos pasos, me adentré en la bañera que desprendía el dulce aroma de las flores, proveniente de los productos femeninos amontonados en un rincón. El agua tibia, casi demostrando que antiguamente estuvo caliente, me dio la completa bienvenida. Cerré los ojos, desactivando finalmente mi Sacred Gear, permitiendo que las musas se despidieran con una última nota suave. Suspiré mientras mi cuerpo se hundía en la bañera, el agua tibia, calmaba levemente el ardor residual en mis músculos, pero, algo asaltó mi pensamiento. Ahora que lo pienso, aún tengo que ver ese PDF. Un pesado suspiro escapó de mis labios al recordar cuánto aún me quedaba por estudiar. Si quería idear un hechizo capaz de formar un brazo funcional de energía demoníaca, tendría que entender con precisión el entramado de tendones, músculos y huesos. Porque todo es tan jodidamente complicado, me quejé para mí mismo, chapoteando levemente las tranquilas aguas de la bañera. Cerré los ojos un momento, permitiendo que la idea de ese brazo soñado, aquello que podría devolverme parte de lo que había perdido. Mi mano derecha descansaba sobre la superficie del agua, mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo de estudio podría necesitar antes de siquiera intentar el hechizo. Finalmente, resignado, salí de la bañera, el agua ahora fría goteaba sobre el suelo. Me vestí rápidamente luego de secar mi cuerpo, y saliendo del baño, me percaté de algo. Ayer, ¿dónde durmieron las chicas? La pregunta escapó de mi lengua, como si de una bala se tratase. Si no me equivocaba, esta casa solo tenía una habitación de invitados, 2 habitaciones completamente vacías, la habitación de los padres de Kuroichi y la mía. Cerrando los ojos, comencé a caminar en dirección a una de las habitaciones vacías. Abrí la puerta con ligero temor, sinceramente esperaba que ellas estuvieran con Naruko, pero... Una punzada de culpa apareció en mi corazón al notar las siluetas de las chicas que tanto me han cuidado hasta ahora, recostadas y aún despiertas sobre una especie de sacos acolchados en el suelo. Ellas me notaron enseguida, y un nudo se formó en mi garganta. No sabía qué hacer, era cierto que la única habitación disponible era la mía y la de los padres de Kuroichi, pero... ¿Quieren dormir en mi habitación?, pregunté de forma robótica, casi inconsciente. La verdad proveniente de mis palabras me cayeron como un balde de agua fría sobre mi cabeza, y queriendo rectificar un posible malentendido, traté de hablar. Pero no de... Si tú quieres, interrumpió la pequeña y dulce voz de Asia. Está bien, añadió con eco, dejando su máscara estoica y dejando relucir un hermoso color rosa en su pálida piel. Un leve sonrojo me calentó el rostro momentáneamente, y respirando profundamente traté de calmarme. Este no era momento de ponerme nervioso, este era el momento de actuar como un verdadero caballero. Por aquí, traté de decir, pero, el par de chicas actuaron aún más rápido que yo y sin decir más palabras, caminaron con prisa a mi habitación. Me quedé levemente paralizado con los ojos en blanco y una sonrisa torcida. Supongo que no les gustaba dormir en esos sacos. Sacudí mi cabeza un par de veces y seguí caminando a mi habitación. Al llegar, pude ver al par de chicas ahora acostadas, una en cada costado de la cama y dejando una separación en el medio. Pero, aún no era tiempo de recostarse. Así que, me senté en la silla con pequeñas ruedas que tenía en mi escritorio, y sacando mi teléfono, busqué el archivo. Las palabras y diagramas fluían en la pantalla mientras avanzaba página tras página. Pero el cansancio, acumulado a lo largo del día, fue ganando terreno, mis párpados pesaban, y lentamente comencé a cabecear sobre el escritorio. Mi mente se apagaba lentamente y por un leve momento, sentí 2 pares diferentes de pequeñas manos que se pasaban en mi espalda. Era reconfortante y rápidamente, caí dormido. Dentro del sueño de Alex. Era un sueño sin principio, me encontraba de repente allí, en un espacio denso y oscuro, húmedo como si el aire mismo estuviera impregnado de sudor y miedo. No había suelo, ni cielo, ni dirección alguna. Era como si el mundo entero hubiera sido absorbido por una inmensa sombra, una que me apretaba el pecho y restringía mi andar. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, era algo vivo, pulsante, que parecía crecer y disminuir con cada latido. A lo lejos, apenas un punto en esa negrura, surgieron unos ojos rojos.
Al principio, eran solo 2 puntos brillantes, pero cuando intenté mirarlos con más atención, el abismo respondió. Los ojos comenzaron a avanzar hacia mí, inyectados de un brillo antinatural, cruel, como si fueran 2 brasas encendidas en un fuego infernal. Con cada movimiento, la humedad de aquel espacio parecía intensificarse, pegándose a mi piel, y un escalofrío frío me recorrió la columna, paralizando todo mi cuerpo. Y entonces, a medida que los ojos se acercaban, más se abrían. Primero 4, luego 6, 8, decenas de ojos rojos que se encendían en la distancia, todos fijos en mí, todos convergiendo como una manada de depredadores que encontraron a su presa. Quise moverme, pero mis músculos no respondían, el terror me tenía paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara con la ferocidad de un ancla. El silencio de ese lugar era roto únicamente por un siseo que comenzaba suave, como una respiración distante, pero que fue creciendo en intensidad, arrastrándose en la oscuridad. El sonido se hacía más claro, revelando un reptil inmenso, su piel escamosa y fría acercándose con cada paso. De pronto, una silueta titánica emergió entre la negrura del abismo. Me quedé horrorizado, al tan siquiera procesar la forma de una serpiente colosal. El siseo crepitaba como el canto de la muerte, enredándose en mis pensamientos, haciéndome sentir una inexplicable sensación de pesadez en medio de mis venas. La criatura se alzó en toda su altura sobre mí, una monstruosidad oscura y esquelética, sus escamas reflejando una extraña luz verdosa. Pero lo que vino después fue peor, una miríada de bocas se abrió en su cuerpo, cada una más grotesca que la anterior, llenas de dientes largos y finos como agujas. Desde cada una emanaba un miasma verde limón, una niebla tóxica que me envolvió en un instante, quemando mis pulmones, sofocando el aire que intentaba respirar. Las bocas de las serpientes se abalanzaron, cada una atrapando una parte de mi cuerpo. Sentí cada uno de sus colmillos atravesando mi carne, desgarrando, devorando. El dolor era un torrente, un martilleo continuo en cada nervio, mientras la serpiente, con todas sus cabezas, me consumía pedazo a pedazo. Y en el último momento, justo antes de que la oscuridad me absorbiera por completo, el susurro del siseo resonó en su mente, y una voz profunda y antigua murmuró algo incomprensible. ... Me levanté de golpe, todo indicio de sueño o pesadez luego de despertar, se había extinguido segundos antes de tan siquiera abrir los ojos. Mi respiración era pesada, mis ojos temblaban puro pavor y simplemente levanté la mirada. Para mi propio alivio, pude ver mi habitación, estaba empapado en sudor frío. La luz de la madrugada se filtraba suavemente a través de la ventana, dándome una señal de que estaba de vuelta en la realidad. Pero el eco de aquellos ojos rojos y del siseo reptante persistía, como una marca indeleble, un recordatorio de que algo oscuro acechaba en lo más profundo de mi mente. Solté una pesada exhalación, froté mi rostro, y traté de olvidar esa pesadilla. Traté de alargar mi mano hacia mi teléfono de forma inconsciente en dirección a la pequeña mesita de noche que tenía a un costado de la cama. Por fortuna, logré agarrarlo sin más demora y con ello, la pantalla iluminó la habitación con un resplandor frío. Son las 4 de la mañana. Un pesado suspiro volvió a escapar de mi boca, y ahora resignado, deslicé la pantalla hasta abrir el archivo de biología que había comenzado la noche anterior. Pero, antes de que algo más suceda, sentí el calor proveniente de 2 cuerpos extraños. ¿Todo bien, Alex-san?, preguntó la voz somnolienta de la pequeña monja que al parecer se había despertado por mi culpa. Volteé mi mirada, y mi fatiga anterior se desmoronó al hacer contacto con los hermosos ojos azules de la pequeña chica. Sí, solo tuve una tonta pesadilla. De pronto, cuando terminé de pronunciar mi oración, un par de frías manos me envolvieron el rostro, y un gélido aliento me sacó de la realidad. Débil, 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 débil. Una incesante voz burlona vino acompañada de ese desconcertante aliento. Era molesto, la voz no parecía detenerse como si de un disco rayado se tratase. Pero no se detuvo ahí. La pequeña monja que tenía frente a mí, se congeló con la cabeza gacha. Fruncí levemente el ceño por el ruido de fondo y por las acciones de la chica, todo era extraño, no entendía qué pasaba. Parpadeé un par de veces, y al hacerlo, sentí un líquido derramándose encima de mis piernas. Levanté la mirada, y con horror presente en mi rostro, pude ver el rostro de la pequeña Asia.
Grandes charcos de sangre se arremolinaban frente a ella. Su rostro, su hermoso rostro, comenzó a derretirse como si de un trozo de papel bajo la lluvia se tratara. La vista era horrible, y el sonido no se quedaba atrás. Pude oír cada uno de sus huesos rompiéndose en una fría sonata de dolor ahogado. Quise moverme, quise actuar, quería hacer algo más que solo un espectador, pero no pude moverme. Algo me retenía, algo fétido y viscoso me mantenía firme. La pequeña monja continuó en agonía, congelándose con una mueca del más puro horror. Y la misma palabra de antes seguía resonando como una sonata que marca mi inferioridad. Me desesperé, traté de activar el Sacred Gear, pero nada pasaba, traté de hablar pero no salía sonido alguno de mi boca. Ni siquiera podía separar los labios. Lágrimas escapaban de mi rostro, un sentimiento de impotencia me inundó por completo, yo. Solo quería gritar, pero no podía. Traté de hacerlo. Traté de hacer algún sonido, por minúsculo que fuera, pero simplemente no tenía boca. Una especie de manta carmesí me rodeó por completo. Me envolvió como si una araña me estuviera preparando para comerme tiempo después. Y solo un ojo quedó disponible para que aún pueda vivir este infierno. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonaste?, gritó un ser con cabellera color ceniza teñida de sangre. Su estatura era pequeña, era fácil de reconocer pero no tenía su parte inferior. Una pesadez como ninguna otra se acumuló en mi pecho, al punto de tener que bajar la mirada, y así ver a una pequeña niña de cabellera rubia sujetando fuertemente mi pecho. Pero no era la única, ya que pude ver a varias personas más. Todas cubiertas de sangre y todas miraban en mi dirección con cuencas burbujeantes de sangre. ¿Por qué eres tan débil?, gritaron esos fríos cráneos al unísono. No reconocía a ninguno de ellos, pero con solo verlos, me dolió profundamente el corazón. Oni-chan, ¿por qué no lo lograste? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué? Me duele. ... Abrí los ojos una vez más. Mi respiración era profunda y errática, llevé mi única mano a mi rostro, y pude sentir el sudor que recorría mi frente. Bajé mi mirada lo más rápido que pude, y para mi alivio, pude ver el dormido rostro de Asia. Volteé mi mirada y pude ver la misma expresión en Koneko. Un pesado suspiro salió de mi garganta, ahora reseca como las nueces, y simplemente me di un pequeño golpe en mi mejilla. Un leve sonido salió, pero se ahogó rápidamente por las delicadas y dulces respiraciones de las chicas que tenía a mis costados. Ya no es un sueño. Me quedé ahí por un tiempo, y mis pensamientos se dirigieron a mi falta actual de un brazo. Me sentía inútil. Ese sueño que acabo de tener, me hizo sentir completamente inútil. Ahora que no tengo un brazo, ¿qué será de mí? ¿Podré tan siquiera proteger a alguien? No lo sé, simplemente, no lo sé. ... Lentamente, salí de la cama y aprecié a ambas chicas que parecían profundamente dormidas. Sus hermosos rostros llenos de paz contrastaban con las horribles muecas que acabo de presenciar. Yo comencé a hablar, bajando una rodilla al suelo y apretando firmemente mis ojos y puño. Juro que los protegeré. Protegeré a todos aquellos que considere como mi familia. Una llama se encendió dentro de mí, una determinación que no había sentido antes, ahora carcomía mi mente. Era una sensación de propósito, algo que he estado añorado desde el primer día de mi renacimiento. Mi razón de vivir. Me levanté del suelo, y dando pequeños pasos, tomé el teléfono que tenía sobre mi escritorio. Al encenderlo, vi el PDF que dejé pendiente. Sin la intención de hacer ruido alguno, salí de la habitación y entré a la misma habitación en la que las chicas iban a dormir. Y al llegar, me senté encima de uno de esos sacos y retomé la lectura. Los textos comenzaban a detallar cómo el bíceps y el tríceps trabajaban en conjunto para mover el brazo, actuando en oposición para flexionar y extender el codo. El bíceps, el músculo fuerte y prominente en la parte delantera del brazo, se contrae para acercar la mano al hombro, mientras que el tríceps, en la parte posterior, extiende el brazo al relajarse. Los músculos del antebrazo se dividen en capas aún más intrincadas, permitiendo rotaciones, flexiones y movimientos de precisión que controlan cada movimiento de la muñeca y los dedos. Cada músculo estaba unido por tendones, hilos fibrosos que transmitían la fuerza del músculo al hueso, asegurando que los movimientos fueran precisos y coordinados.
Era como si cada fibra actuara en perfecta armonía, una coreografía de fuerza y resistencia en la que el más mínimo fallo podía causar un desajuste. Estudié atentamente cada ilustración imaginando cómo el maná demoníaco tendría que distribuirse y sostener cada fibrilla invisible. Visualizaba el flujo de energía que debería replicar cada estructura física. Necesitaría ser lo suficientemente preciso como para que cada tendón y músculo se activara como si realmente estuviera ahí. Era una tarea abrumadora. No solo estaba intentando entender el cuerpo humano en sus mínimos detalles, sino también cómo aplicar aquella complejidad a través de un hechizo que requeriría un control absoluto. Pero a pesar del cansancio, una chispa aún me impedía parar. Cada línea en el PDF era un recordatorio de lo cerca que estaba de construir algo que podría devolverme la capacidad de protegerlas. Horas pasaron en un parpadeo. Cuando finalmente me permití mirar la hora, me di cuenta de que ya eran las 6 de la mañana. Mis ojos ardían de cansancio y falsas lágrimas de frustración que se me escaparon antes. La pantalla del dispositivo apenas se mantenía clara bajo su vista cansada. Con un último repaso mental de lo que había aprendido, cerré el archivo, me levanté con lentitud y salí de la habitación. Los músculos protestaban y mi espalda hacía sonidos extraños mientras bajaba las escaleras. A medio camino de la escalera, el aroma familiar de la cocina me alcanzó, cálido y especiado, despertando de inmediato mi apetito. Lo seguí, atraído por la mezcla de olores que se extendían por la casa, y al llegar a la cocina, encontré a Koneko y Asia, ambas concentradas en la cocina. Asia se movía con cuidado, preparando algo en una olla, mientras Koneko freía algo en una sartén. Sus movimientos eran seguros y ágiles. Asia notó mi presencia primero y sonrió. «Tranquilo, Alex-san. Nosotras nos encargamos del desayuno hoy», dijo con una suavidad que, como siempre, irradiaba tranquilidad. Koneko apenas levantó la vista, pero con un breve asentimiento le confirmó que todo estaba bajo control. Observé la escena con ligera confusión, sentí una calidez inesperada al ver a las dos chicas encargarse de aquello. Sonreí y me apoyé en el marco de la puerta, inhalando profundamente el aroma del desayuno que llenaba la cocina, algo tan sencillo que me recordaba los pequeños placeres en medio de su caos. Una vez que el desayuno estuvo listo, el grupo se sentó en la mesa y compartimos una comida tranquila. El sol ya empezaba a asomar en el horizonte, proyectando suaves sombras sobre la estancia y llenándola de un calor acogedor. La conversación era calmada y fluida, como siempre. Naruko hablaba de lo fascinante que era el ramen. Asia, por su parte, compartía viejas anécdotas de ella en la iglesia. En cambio Koneko hablaba brevemente de sus últimas expectativas entrenando con Nagato. Yo no tenía mucho que contar, pero aún así, sentí una paz y calidez como ninguna otra. Al terminar, nos preparamos para llevar a Naruko al puesto de ramen de Teuchi. La pequeña trotaba alegremente entre las chicas, mientras que yo me retrasé un poco al comprobar que la puerta estaba asegurada. Al llegar al puesto, Teuchi los recibió con la misma energía de siempre, una sonrisa amplia y los brazos abiertos. «Naruko-chan, qué alegría verte», exclamó, inclinándose para recibir a la niña con un gesto amable. Naruko corrió hacia él, lanzándole una mirada de complicidad. «Hoy vamos a hacer el mejor ramen, Datebayo», dijo, como si fuera una promesa. El grupo intercambió bromas y algunas sonrisas mientras nos despedíamos, viendo cómo Naruko desaparecía detrás del mostrador junto a Teuchi. Para mí, dejarla allí era un alivio. En este mundo, lleno de mierda, el puro hecho de saber que Naruko tenía un refugio seguro, me daba una pequeña tranquilidad. Con el ánimo elevado y la satisfacción de haber dejado a la pequeña en buenas manos, retomamos nuestro camino. Después de un tiempo, llegamos al gimnasio, donde una vez más, sudaremos la gota gorda. El gimnasio estaba tranquilo y tan vacío como siempre. Era algo extraño, pero simplemente no miraré la dentadura de este caballo. Asia se quedó en una esquina, preparándose para su entrenamiento de curación, mientras que Koneko se preparaba para seguir a Nagato, quien ya tenía lista un gran juego de pesas. «Alex», comenzó Conan con un tono de voz sereno. «Hoy nos enfocaremos en los hechizos derivados. Es fundamental que entiendas cómo funcionan antes de que te enfrentes a ellos». «Entendible», respondí, sintiendo una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Sabía que la práctica de la magia era complicada, y más aún para alguien sin talento, pero yo no me rendiré. Primero,
Hablemos de los hechizos derivados directos, comenzó, mientras tiraba del pizarrón del primer día. Estos son aquellos que se originan de experiencias traumáticas o de emociones intensas. La conexión emocional que tienes con el hechizo lo hace más potente, pero también más peligroso. Por ejemplo, un hechizo basado en el fuego o sus cenizas puede ser un reflejo de algún trauma y dolor, un intento de aferrarse a lo que uno ha perdido. ¿Y qué pasa con los hechizos que combinan elementos?, pregunté, recordando lo que había explicado antes. Los hechizos de combinación se crean a partir de juntar de 2 o más elementos básicos y requieren que comprendas bien cada elemento que estás fusionando. Por ejemplo, continuó Conan, si quisieras crear hielo, necesitarías combinar agua y viento. Debes tener un iniciador adecuado para ambos elementos. Con el conocimiento correcto, podrías invocar un hechizo que conjure el frío suficiente para congelar lo que desees. Asentí ante ello, la información fluía por mi mente. ¿Hay algún hechizo que sea más complicado de dominar que otros? Definitivamente, respondió, sentándose frente a él. Algunos elementos tienen propiedades que se contraponen. Por ejemplo, el fuego y el agua son opuestos, por lo tanto, combinar estos elementos puede ser especialmente complicado. Sin embargo, los resultados pueden ser increíbles. Con suficiente control, podrías crear vapor, una neblina que podría desorientar a tus enemigos o permitirte escapar en momentos críticos. Pero ese nivel de control requiere práctica constante. Conan hizo una pausa, observando mi leve ceño fruncido. Lo más importante es que entiendas que cada hechizo tiene su costo. Cada vez que utilizas tu poder demoníaco, estás invirtiendo parte de ti mismo. Por eso, es crucial que aprendas a manejarlo con sabiduría, porque podrías explotar otra vez. Un ligero suspiro de resignación escapó de mi boca, ¿y cómo empiezo a practicar eso? En tu caso, al no tener el talento para manejar los elementos, es mejor que practiques tu flujo de poder demoníaco para que no lo gastes de golpe, así que... Punto de vista, tercera persona. Mientras Conan guiaba al muchacho a través de sus ejercicios, Asia, en su rincón del gimnasio, comenzaba su propio entrenamiento. Se concentraba en condensar su poder demoníaco, intentando liberar pequeños hilos de energía a través de su Sacred Gear. Los hilos eran finos y brillantes, como filamentos de luz, y al principio se desvanecían antes de poder completarse. Sin embargo, su dedicación y esfuerzo comenzaban a dar sus frutos, pues poco a poco lograba mantenerlos más tiempo, lo que le permitía practicar la curación de una manera más efectiva. Una gran sonrisa apareció en su rostro, y tranquilamente, comenzó a jugar con sus hilos. Por otro lado, la pequeña Koneko se la miraba con un ceño profundamente fruncido, muy dispar a su rostro estoico de siempre, pero, esto era algo normal, ya que actualmente, estaba haciendo peso muerto con una enorme barra acompañada de fríos y pesados discos. De fondo, se podía apreciar a Nagato que actualmente ejercía su concepto de gravedad. Conan llevó a Alex a una esquina tranquila, alejada del bullicio, donde el aire parecía vibrar con una expectativa silenciosa. La luz suave que se filtraba por las ventanas caía sobre ellos, iluminando el rostro de Conan mientras asentía hacia Alex, invitándolo a sentarse en el suelo frente a ella. Continuemos con la teoría, Alex, comenzó Conan con una seriedad que no usaba a menudo. La magia elemental derivada por trauma. ¿Es realmente tan diferente de la derivación normal?, preguntó, intrigado. Conan asintió, un destello de entendimiento cruzando sus ojos. Sí, es profundamente diferente. La magia elemental de combinación, normal, es como un idioma que todos los seres con talento aprenden, una conexión directa entre el poder y los elementos naturales. Sin embargo, la magia derivada por trauma, es algo que surge de lo más profundo de tu ser. No se aprende, nace de experiencias intensas que marcan a un ser para siempre. Esta magia es como una cicatriz en el alma, una marca que no desaparece, y cada vez que usas ese poder, revives una parte de lo que lo creó. La magia derivada por trauma es algo involuntario. Así es, respondió ella, entrelazando los dedos mientras hablaba. Imagina a un demonio que, en algún momento de su vida, sufrió una pérdida desgarradora. Esa pena, si es lo bastante fuerte, puede manifestarse como una habilidad mágica única, diferente de cualquier otra habilidad elemental común. No es solo fuego, agua, viento o tierra,
¿Es una magia teñida de dolor o de la vivencia misma? Alex frunció el ceño, pensativo. ¿Puede alguien tener tantos traumas como para tener muchas de estas magias? «¿Esto es serio?», respondió, con los ojos en blanco y levantando su delicada mano, golpeó al muchacho con varias hojas de papel reforzadas. Aún así, es muy poco común. El trauma deja una impresión tan profunda que, en la mayoría de los casos, una sola experiencia tiende a dominar la esencia del usuario. Por ejemplo, hay demonios cuyo sufrimiento les permitió dominar algo llamado sombras de lamento. Esta magia surge de un profundo trauma con la oscuridad, pero en vez de ser solo una simple manipulación de sombras, las sombras de lamento tienen la capacidad de envolver a los oponentes en visiones de su propio dolor, de sus propios fracasos y remordimientos. Es una magia derivada que no solo afecta físicamente, sino también mentalmente, dejando una impresión duradera en el espíritu de aquellos que la experimentan. Eso suena muy jodido, admitió Alex, tratando de imaginarlo. Entonces el trauma se convierte en fuerza. No siempre es así, debe ser algo muy fuerte para que tan siquiera se logre, pero aún así, esto es algo tan poco común, que los actuales portadores de magias derivadas por trauma no supieran los cientos. Se puede controlar ese poder. Es posible, respondió Conan, inclinándose ligeramente hacia él, su voz un susurro cargado de experiencia, a diferencia de la magia elemental básica, que se entrena y se perfecciona con la práctica. La magia derivada por trauma es algo vivo, algo que cambia con el usuario. Cada vez que usas ese tipo de magia, es como revivir tu propio dolor. Algunos usuarios nunca logran controlarlo por completo, otros incluso eligen quitarse sus propias vidas antes de revivir ese dolor. ¿Y tú, Conan?, preguntó en voz baja. ¿Conoces a alguien que haya usado esta clase de magia? La mirada de Conan se volvió distante, perdida en algún recuerdo. Conozco a varios, dijo finalmente. Uno de ellos usaba algo que él mismo llamaba Renegan, nunca nos contó qué fue lo que hizo despertar ese poder, pero, cuando lo usaba, sus ojos se ponían de color morado y traía la muerte total de sus enemigos. La voz de Conan lentamente comenzaba a quebrarse. Este tema claramente era algo que le traía mucho dolor. Alex, percatándose del estado de ánimo de la mujer, decidió cambiar de tema rápidamente. Cualquiera puede obtener ese poder. Conan asintió lentamente. Sí, todo ser que experimente un dolor intenso o una pérdida significativa tiene el potencial de manifestar una magia derivada por trauma. Pero el proceso no es controlable, ni predecible. Surge en el momento en que estás más cerca de tu límite, cuando sientes que no hay otra opción. Y si llegas a ese punto, el poder nace, pero también lo hace el recuerdo de lo que te hizo sufrir. Entonces, ¿hay algún modo de evitar que esta magia se vuelva en contra del usuario? Conan suspiró, su mirada llena de compasión. El único modo de manejarla es aceptarla, pero eso requiere una paz interior que muchos nunca logran. Algunos demonios que sobreviven a su propio trauma encuentran formas de vivir con su poder, de integrarlo. Otros lo usan hasta consumir sus propias fuerzas, dejándose arrastrar por el dolor que llevan dentro. Gracias, Conan. No sé si llegaré a experimentar algo así, pero si algún día lo hago, recordaré tus palabras. Conan le dio una sonrisa que, aunque era amable, reflejaba un toque de tristeza. Volvamos a lo que podemos aprender aquí y ahora, dijo, en un tono más firme. Si bien careces de un elemento, es crucial que entiendas las combinaciones elementales, así que, aprenderás a reconocer y contrarrestar a cada usuario que logre una combinación, ya que ellos tendrán una ventaja significativa sobre quienes manejan elementos individuales. Alex asintió, atento. ¿Cómo funcionan exactamente las combinaciones? Es algo que cualquiera con dos elementos puede hacer. Conan negó con la cabeza. No, no cualquiera puede. Incluso teniendo la afinidad para dos elementos, un demonio necesita un control excepcional para mezclarlos sin que ambos choquen entre sí. La combinación es un proceso delicado, como tejer hilos de diferentes texturas para crear una sola tela. Cada combinación crea un tipo de magia único, y cada una tiene sus propias reglas de manifestación y uso. Oye Conan, una pregunta, comenzó Alex, con un enorme signo de interrogación invisible encima de su cabeza. Si solo hay viento, agua, tierra y fuego, ¿cómo diablos se crea el rayo? Conan sonrió ligeramente. Buena pregunta.
Algunos elementos no pueden unirse, sus naturalezas son tan opuestas que cualquier intento de combinación resultaría en una destrucción inmediata. Pero en otros casos, cuando se logra la armonía, las combinaciones crean algo completamente nuevo. Un ejemplo poderoso es el rayo, que surge al combinar el fuego y el viento. Alex levantó una ceja, intrigado. ¿Qué? ¿Cómo se supone que el fuego y el viento crean electricidad? La respuesta yace en la forma en que interactúan, comenzó, adoptando un tono didáctico. Primero, necesitas comprender la esencia de cada elemento. El fuego es explosivo, siempre buscando expandirse y consumir. El viento, en cambio, es cambiante y veloz, capaz de manipular y guiar la energía. Para generar el rayo, el usuario debe encender una chispa de fuego y, en lugar de permitir que se expanda en llamas, debe confinarla. Luego, con el viento, acelera y carga esa chispa, generando un flujo de energía cargada. Alex se inclinó hacia adelante, intrigado. El fuego no se deja crecer en llamas, sino que se mantiene contenido. Eso, no logro encontrarle la lógica. Es un desafío, admitió Conan. Requiere un control muy alto. En el momento en que creas la chispa de fuego, debes contener su expansión usando tu poder demoníaco, como si formases una pequeña esfera. Una vez tienes la chispa confinada, el viento debe girar alrededor, creando una carga de energía que convierte el fuego en electricidad. Es como crear una tormenta en miniatura dentro de tus manos. Alex asimiló el concepto, frunciendo el ceño mientras trataba de visualizar el proceso. En el fondo, el rayo es una manifestación de energía pura, guiada tanto por la explosión del fuego como por la dirección del viento. Exactamente, confirmó. El rayo es una de las combinaciones más difíciles y peligrosas. Si el fuego se libera antes de que el viento lo haya cargado por completo, podría explotar en tus manos. Pero si logras dominarlo, el rayo se convierte en un arma devastadora. Puede atacar a gran velocidad, perforando incluso las defensas más resistentes. Su debilidad, sin embargo, es el control y tiempo requerido para mantener su carga. Cualquier alteración en la estructura puede hacer que el rayo se disipe o, peor, se vuelva contra el usuario. Alex hizo una pausa, considerando todo lo que acaba de escuchar, y cerrando los ojos, pensó. Eso quiere decir que esa loca pervertida es una especie de genio. Bueno, sigamos, ahora ve a entrenar la manifestación de tu poder demoníaco. Tercer día de entrenamiento. El sol se filtraba a través de las ventanas del gimnasio, iluminando el suelo con patrones irregulares. Alex estaba exhausto. Sus músculos estaban tensos y aún sentía el rastro de su entrenamiento de meditación del día anterior, cuando intentaba condensar su poder demoníaco y dirigirlo a su brazo derecho. Pero, antes de que pudiera tomar un respiro, Nagato apareció con una expresión seria. «Es hora de que entrenes conmigo, mocoso», dijo, cruzando los brazos. «Quiero que entiendas lo que significa fluir en combate, y hoy aprenderás la primera lección». Sin más aviso, Nagato avanzó, lanzando un golpe rápido que Alex apenas alcanzó a bloquear. «Espera, no estoy listo», protestó Alex, pero Nagato no se detuvo. Los golpes de Nagato eran firmes y potentes, siempre buscando robar el equilibrio al muchacho. Su primer combo de golpes fue una potente patada en la pierna, luego trató de asestar un puñetazo al abdomen, pero, rápidamente Alex logró retroceder con pasos temblorosos. En la lucha, no existe el estar listo, dijo Nagato, con calma pero con un tono inquebrantable. Ese es el primer error de cualquier guerrero que depende de la rigidez. Un oponente no esperará a que estés preparado, ni tomará en cuenta tus limitaciones. Tienes que adaptarte en cada instante. Alex gruñó y trató de contraatacar, lanzando un golpe que Nagato desvió fácilmente. Un instante después, otro golpe le alcanzó el costado. «¿Cómo diablos me adapto si no me das un respiro?» Nagato sonrió apenas, aunque sin aflojar su ataque dijo. «Esa es precisamente la clave, el combate es una danza entre control y adaptabilidad. Be like water, my friend. El agua se adapta a cualquier forma. Si la pones en una taza, toma la forma de la taza. Si la viertes en una botella, se convierte en la botella. El agua no pelea contra su contenedor, sino que fluye y se ajusta». Alex intentó recordar las palabras mientras intentaba defenderse, pero los golpes de Nagato eran implacables.
Cada vez que intentaba bloquear uno, otro lo sorprendía desde un ángulo diferente. ¿Y cómo se supone que debo aplicar eso aquí?, susurró Alex, para sí mismo, dando varios pasos hacia atrás y tomando distancia. Su respiración era pesada y su postura estaba encorvada por el dolor punzante en los costados de su abdomen. En lugar de resistir cada golpe, fluye con ellos, mocoso, respondió, manteniendo su ritmo de ataque. Cuando intentas bloquear de frente, estás peleando contra mi fuerza. Pero si aprendes a absorber el impacto y mover tu cuerpo en la dirección del golpe, reduces la fuerza que recibes y abres oportunidades para responder. No se trata de ser más fuerte, sino de ser más flexible. Para demostrarlo, Nagato lanzó otro puñetazo directo al pecho de Alex. Esta vez, en lugar de poner toda su fuerza en bloquearlo, Alex giró su cuerpo levemente, intentando que el golpe pasara de largo. Pero no fue lo suficientemente rápido y recibió el daño de los nudillos de Nagato. Aún así, no desaprovechó la oportunidad. Al lograr que el golpe de Nagato pasara de largo, Alex impulsó su propio brazo en dirección al rostro de su maestro para un posible contraataque. Sintió la diferencia, el impacto no lo lastimó tanto, y el movimiento le dio una oportunidad para atacar. Nagato asintió, satisfecho, y moviendo rápidamente su cabeza, esquivó por completo el jab del muchacho. Así es. Eso es fluir. No es debilidad el moverse con el golpe, es aprovechar su energía y hacer que funcione para ti. La rigidez es el camino hacia la derrota, mientras que la suavidad y la adaptabilidad son la clave para la victoria. Entonces, en lugar de bloquearlo todo, debo permitir que el golpe me guíe, murmuró Alex, intentando asimilar la filosofía mientras trataba de esquivar los golpes de Nagato. ¿Lo estás entendiendo, mocoso?, dijo, con un brillo de aprobación en los ojos. Piensa en el agua otra vez. El agua es suave, pero si caes sin interrupción, puede perforar una roca. Si fluyes, ganarás fuerza al evitar el conflicto directo. La rigidez es una trampa para muchos guerreros, creen que si bloquean con toda su fuerza, vencerán, pero un enemigo con habilidad puede aprovechar esa rigidez en su contra. Alex comenzó a notar el cambio en sus movimientos. Los golpes de Nagato aún lo alcanzaban, pero al dejar de bloquear con rigidez, el dolor era menor, y su cuerpo respondía mejor. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Nagato, y lanzando una patada media, apuntó directamente al torso del muchacho. Decidiendo girar a su derecha y dar unos pasos atrás, Alex pateó levemente el suelo para tomar impulso, pero de un momento para otro, la patada que aparentaba ir directamente a su torso, se desvió a su rostro. Un golpe seco aturdió al muchacho haciendo que caiga mientras daba varios pasos hacia atrás y leves gotas de sangre salieron de la nariz ahora magullada del muchacho. «Esto es a lo que se refiere con adaptabilidad», susurró entre pesados jadeos. Uno de sus ojos se encontraba cerrado y con su mano temblorosa, se secó la sangre que corría por su nariz. «No todo es esquivar, mocoso, los ataques también deben adaptarse», dijo, mientras esquivaba el intento de un golpe de Alex. «Para mí, la verdadera libertad en combate es la fluidez. No te ates a una técnica, no dependas de un estilo aburrido y técnico. Usa lo que funcione y descarta lo que no. Esa es mi filosofía. Cuando peleas sin aferrarte a una forma, puedes crear nuevas maneras de atacar y defenderte en cada momento». Alex dejó de preocuparse tanto por bloquear cada golpe y en su lugar se concentró en moverse, en fluir con el ataque de Nagato. Con una gran inhalación desde su boca, el muchacho corrió directamente a su maestro y trató de aplicar lo aprendido. Fue difícil, y muchos golpes aún lo alcanzaron, pero poco a poco comenzó a sentir algo diferente. En un momento, el ritmo cambió, Alex logró esquivar un gancho ascendente que iba a su barbilla y se deslizó por un lado, permitiéndole dar un jab rápido al rostro de Nagato. Nagato detuvo el entrenamiento, sonriendo levemente. «Eso es todo, mocoso. No pelees contra el flujo de la batalla, adáptate a él. Esto es solo el comienzo, pero hoy aprendiste la base, fluir con los movimientos de tu enemigo, y al hacerlo, transformar sus ataques en oportunidades». Alex se quedó en silencio, con una respiración pesada. Había sido un día agotador, y de pronto se desplomó contra el suelo como si de un saco de papas. Se tratase. Cuarto día del entrenamiento. Las primeras luces de la mañana apenas alcanzaban a entrar en el gimnasio, pero Alex ya estaba sudando, intentando una y otra vez controlar el poder demoníaco que había ido acumulando.
Frente a él, Conan lo observaba con su mirada firme y serena, lista para guiar cada uno de sus intentos. Habían estado trabajando durante varias horas en la tarea de condensar su energía y, esta vez, Conan lo desafió a rodear su puño con ese poder, como si fuera una extensión de su propia carne. Concéntrate, Alex. Visualiza el flujo de poder como un río, pero uno que debes contener dentro de las orillas de tu brazo. No dejes que se disperse, dijo con voz calmada. Alex asintió, respirando profundamente. Cerró los ojos y, con esfuerzo, empezó a condensar la energía dentro de él, acumulándola con una fuerza que crecía en intensidad. La sintió burbujeante, una corriente en tensión, y con gran esfuerzo, intentó guiarla hacia su brazo derecho. Durante unos instantes, el poder fluyó, cubriendo su brazo y su puño en una tenue capa de energía demoníaca. Era un avance, un logro tangible que le dio una breve sensación de éxito. Sin embargo, la intensidad era demasiada. Como una presa que no podía contener la presión de las aguas, su control se desvaneció. La energía comenzó a escaparse de su control, sobrecargando su cuerpo. Un dolor agudo se expandió desde la punta de sus dedos y, de pronto, sintió como la nariz le comenzaba a sangrar, su rostro alguna vez sereno, ahora se contraía en fuertes espasmos retorcidos. La vista le falló momentáneamente y el mundo se tambaleó a su alrededor. Alex cayó de rodillas, respirando con dificultad mientras sentía el sabor metálico de la sangre en su boca. Alex, dijo Conan con gran calma en contraste a la situación actual y, acercándose con rapidez, alzó sus manos, y con un movimiento preciso, pequeños fragmentos de papel comenzaron a desprenderse de sus mangas, volando hacia él. Cada fragmento de papel se envolvió en torno a sus heridas, emitiendo un brillo suave mientras empezaban a sanar el daño interno que había sufrido. Usaste demasiado poder demoníaco sin el control necesario, continuó con una mezcla de compasión y severidad en la voz. Ese poder descontrolado genera una presión tremenda dentro de ti, y cuando no puedes manejarlo, te daña por dentro. Es como intentar encajar una marea dentro de un vaso. Alex jadeaba, sintiendo cómo el dolor disminuía gracias al toque sanador de Conan. Pensé que lo tenía. Joder, sentí que lo había logrado. ¿Y lo hiciste, por un momento?, dijo Conan, dándole una mirada alentadora. Estás más cerca, Alex. Esta vez lograste manifestar el poder, aunque fuera brevemente. Pero la verdadera fortaleza no está solo en tener el poder, sino en saber cuándo detenerte, cuándo dosificarlo. Controlar el poder es un proceso, y cada pequeño paso te acerca más. Sintiendo el peso de la presión, se sentó en el suelo del gimnasio, con la respiración entrecortada pero con una chispa de satisfacción en su interior. Había sentido el poder envolver su puño, y aunque falló, esa pequeña victoria le dio un destello de esperanza. Quizás no estaba tan lejos como pensaba. Después de unos minutos, cuando Conan estuvo segura de que ya no corría peligro, Alex se levantó, despidiéndose para ir a descansar un poco. Aún sentía el desgaste físico y mental, pero no quería perder ni un instante. Había llevado su teléfono al gimnasio, y acostándose contra la pared, abrió el archivo que había estado estudiando durante días. Mientras la luz artificial del dispositivo brillaba ante él, comenzó a repasar la compleja estructura de un brazo humano. Cada músculo, cada tendón, era un recordatorio del detallado trabajo que tendría que replicar en su hechizo. Sabía que no sería fácil, pero ahora había tocado esa energía demoníaca, y aunque su cuerpo aún temblaba, un pequeño sentimiento de logro lo alentaba a seguir adelante. Con los ojos fijos en las ilustraciones de músculos y articulaciones, Alex se sumergió en su lectura, ignorando el cansancio que lo invadía. Quinto día del entrenamiento. El ambiente tenía una calma casi solemne, como si incluso el aire supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Conan se plantó frente a él, su expresión tranquila y meticulosa, pero con un atisbo de expectativa en los ojos. Hoy, iban a adentrarse en el proceso de crear el hechizo que Alex tanto ansiaba, un brazo hecho de pura energía demoníaca. Conan se cruzó de brazos, observándolo por un momento antes de hablar. Alex, este hechizo que deseas crear es diferente a cualquier técnica que hayas intentado hasta ahora. No se trata simplemente de concentrar poder en una parte de tu cuerpo. Vas a necesitar darle una forma, una funcionalidad, y eso exige algo más que fuerza o voluntad. Para tener éxito, tendrás que entender la esencia de la construcción misma.
Alex asintió, prestando atención a cada palabra. Entonces no basta solo con condensar la energía demoníaca. Tengo que darle una estructura específica. Conan sonrió, asintiendo. Exactamente. Imagina que tu poder demoníaco es un material que puedes moldear. Condensarlo no es suficiente, debes visualizar el resultado final en tu mente. Necesitarás construir un marco, una forma que imite la estructura del brazo humano. Los músculos, tendones, incluso la conexión con tus nervios, no basta con una simple extensión. Tu propio poder debe saber cómo funcionar como una extensión de tu cuerpo. Alex frunció el ceño, tratando de procesar la idea. Entonces, ¿cómo empiezo? Debo pensar en cada parte del brazo como si estuviera creando una réplica exacta. ¿O simplemente necesito que funcione? Conan lo miró con una intensidad casi afilada, su mirada, momentáneamente fría, hizo que Alex quedase callado por completo. Depende de ti. Cuanto más compleja sea la estructura, más cerca estará de una verdadera extensión de ti mismo. Sin embargo, ese nivel de detalle también implica un mayor gasto de poder y una presión interna considerable. Tienes que encontrar un equilibrio, un brazo funcional, sin dejar que la estructura compleja te sobrecargue. Alex cerró los ojos por un momento, tratando de visualizar la idea en su mente. Su conocimiento básico sobre el brazo le daba una ligera idea, podía imaginar el movimiento de los músculos, los tendones estirándose y contrayéndose con cada gesto. Pero aquí no había músculos ni tendones físicos. Solo estaba él tratando de condensar la esencia de su energía en algo tangible. Entonces, murmuró, debo crear una especie de columna, un hueso que sirva de soporte. Es bueno saber que tienes sentido común, Conan asintió, acercándose. Empieza con una estructura primaria, algo que defina la forma y la longitud del brazo. Piensa en el hueso como un conducto de poder demoníaco, una estructura base que contenga la energía para que el resto del hechizo se mantenga cohesionado. Alex visualizó una línea sólida de energía que iba desde su hombro hasta donde estaría su muñeca. Tomó una respiración profunda y comenzó a concentrarse, tratando de canalizar su poder en una forma delgada y estable. Una corriente de energía comenzó a acumularse, proyectándose desde su hombro en forma de un tenue brazo de energía translúcida, aunque inestable. Bien, dijo Conan, pero necesitas hacerlo en el brazo que no tienes. Los ojos de Alex se abrieron de golpe, y bajando la mirada, se llevó una leve decepción al ver que una especie de línea hecha de luz estaba por encima de su brazo. Mier, trató de decir, pero una idea lo hizo detenerse momentáneamente. Un exoesqueleto, murmuró para sí mismo, pero rápidamente fue interrumpido por su maestra. Ahora, vuelve a hacerlo, pero esta vez en tu parte faltante, y al hacerlo, piensa en los músculos. Esa energía que tienes ahí es solo el armazón, pero sin nada que lo cubra, el poder no responderá bien a tus movimientos. Alex pensó en ello, y cerrando los ojos una vez más, disipó el poder en su brazo derecho, y momentos después, la misma estructura ahora más estable se manifestó en su muñón. Algo que funcione como los músculos. Una capa nueva. Exactamente, dijo Conan. La siguiente capa debe ser flexible, pero firme. Visualiza cómo se expanden y contraen los músculos. Esa capa debe ajustarse a tus comandos, respondiendo como lo haría un músculo real. Alex comenzó a imaginar cómo podría replicar la tensión y relajación de los músculos. Su guía fue su brazo derecho, él comenzó a flexionar y mover lentamente los músculos que componían su brazo derecho para tratar de replicarlos. Poco a poco, condensó el poder demoníaco alrededor del haz de luz que había creado, y de él, un círculo mágico color gris que formó desde su muñón, y de él se formó un revestimiento más denso. A medida que lo hacía, podía sentir cómo el flujo de poder respondía mejor a su mente, como si de verdad pudiera mover esta prótesis. Pero justo cuando intentó flexionarlo, sintió una intensa resistencia y un dolor punzante en el hombro que casi lo hizo perder el control. El brazo se desestabilizó, disolviéndose en una niebla tenue que desapareció al instante. «AGH», se quejó Alex mientras apretaba los dientes. «¿Qué falló? Sentí que tenía un maldito palo por brazo». Conan lo miró con paciencia. La conexión. Lo estás pensando como un hechizo separado de tu cuerpo, cuando en realidad debe ser una extensión de ti. Necesitas sentir cada parte de ese brazo como algo tuyo.
Es como cuando mueves el brazo real, no tienes que pensar en cada músculo individualmente. Para que funcione, ese brazo de energía demoníaca debe estar sincronizado con tu voluntad. Alex asintió lentamente. Entonces tengo que dejar de forzar el control y permitir que mi voluntad domine. Así es, dijo Conan. Imagina cómo se siente cuando levantas tu brazo real, el movimiento natural. Debes canalizar ese mismo impulso, dejando que tu poder demoníaco fluya sin que tu mente lo obstruya con dudas o exceso de control. Alex respiró hondo, cerrando los ojos otra vez. Esta vez, en lugar de pensar en cada paso, visualizó el brazo final que deseaba. Imaginó su propio brazo, sintiendo cómo el poder demoníaco respondía a esa imagen mental. Al principio, el flujo era inestable, pero cuando logró despejar su mente y dejó que su energía se moldeara sin presiones, sintió cómo comenzaba a tomar forma. Una vez más, un círculo mágico color gris emergió desde su muñón, y de él surgió un brazo hecho de pura energía, translúcido y brillante, que extendía su mano en el aire. Esta vez, Alex pudo flexionar los dedos y hacer un leve movimiento de puño sin que se disolviera. Podía sentir el esfuerzo, la presión en su cuerpo, pero también la conexión. Sin embargo, justo cuando estaba comenzando a sentir confianza, un ardor intenso se expandió desde el centro de su pecho. Su nariz comenzó a sangrar nuevamente, y la estructura del brazo comenzó a tambalearse. Conan avanzó, calmada pero firme. Eso es suficiente por hoy. Has avanzado mucho más de lo que creí, pero forzarlo más allá de tus límites solo te dañará. Alex, jadeando, dejó que el brazo de energía se disolviera mientras limpiaba la sangre de su nariz con el dorso de su mano. Siento que ya cogí el truco. Conan le puso una mano en el hombro. Y eso es lo importante. Hoy has alcanzado un nuevo límite. Cada intento fortalece la conexión entre tu mente y tu poder. Mañana lo retomarás desde ahí, y con el tiempo, este hechizo será como respirar. Pero ahora necesitas descansar. Aún sintiendo el pulso del esfuerzo en sus músculos y en su mente, Alex asintió, un pequeño destello de satisfacción en sus ojos. Descansa 5 minutos, mocoso, dijo Nagato mientras dejaba a la pequeña Koneko descansar junto a Asia en unos taburetes. Sexto día del entrenamiento. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios cuando Alex, junto con Koneko y Asia, entraban al gimnasio para sus entrenamientos. Sin embargo, algo inesperado interrumpió la rutina del día. Delante de Conan y Nagato, un círculo mágico comenzó a formarse en el suelo, emitiendo un resplandor profundo y carmesí, cubierto con el emblema de la familia Gremory. De la energía del círculo emergieron dos figuras, Lord Gremory y su esposa. La aparición de los nobles llenó el ambiente de un silencio pesado, y algo en sus miradas denotaba más que simple presencia. Lord Gremory, al enfocar su vista en Conan y Nagato, sintió como el sudor frío comenzaba a cubrir su piel. Un temor instintivo lo atravesó, helando su sangre. ¿Qué hacen ustedes aquí?, murmuró, tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba. Nagato sonrió de lado, con una tranquilidad que rozaba la indiferencia. Su mirada penetrante no abandonó al noble ni por un segundo mientras decía con una voz casi relajada: «Solo entreno a esas adorables chicas, y al mocoso de ahí». La respiración de Lord Gremory se aceleró levemente, consciente de la intensidad de la situación. Quiso hablar, exigir explicaciones, pero en ese instante, un susurro afilado como el filo de una hoja lo inmovilizó. Al girar apenas su cabeza, sintió una presencia junto a su nuca, un pequeño papel, cargado con un poder demoníaco pulido con la nitidez de un cuchillo, flotaba amenazante. Conan, sin expresión alguna, le hizo un leve guiño, suficiente para dejar claro que debía medir cada una de sus palabras. Lord Gremory tragó saliva, apartando la mirada del papel y de Conan. Su voz, aunque débil, intentó sonar firme mientras se dirigía a Alex. «He venido para llevarte a tus nuevas habitaciones, muchacho», dijo, esforzándose en sonar casual. Esto fue pactado con Lord Fennex, considerando que en un día será el encuentro. Alex parpadeó varias veces, sorprendido. Había perdido la noción del tiempo en su arduo entrenamiento. Al escuchar el anuncio de Lord Gremory, sintió una mezcla de nervios y emoción. Este cambio repentino indicaba que el duelo estaba mucho más cerca de lo que había imaginado.
Tomando una respiración profunda, asintió con la cabeza. Entiendo. Entonces iré, dijo, mirando de reojo a Conan y Nagato, como buscando alguna señal de aprobación. Sin embargo, no fue el único en moverse. Koneko y Asia, sin pensarlo 2 veces, intercambiaron miradas firmes y caminaron junto a Alex, dispuestas a acompañarlo. Conan y Nagato los observaron en silencio, pero en sus miradas estaba claro que aprobaban la decisión de sus alumnos de mantenerse unidos. Lord Gremory, aún ligeramente tenso, asintió de mala gana. Sabía que intentar negarles el paso sería inútil y, considerando la presencia de Nagato y Conan, no estaba dispuesto a arriesgar nada. Muy bien, murmuró, aunque su voz aún temblaba. Entonces, acompáñenme. Con un movimiento de su mano, reactivó el círculo mágico, que comenzó a brillar nuevamente, rodeando a los presentes en un resplandor escarlata. Uno a uno, fueron absorbidos por la luz, y en un parpadeo, el grupo apareció en el amplio y majestuoso salón de la mansión Gremory. El vasto espacio estaba decorado con detalles exquisitos, el mármol pulido y las lámparas de cristal reflejaban un lujo desbordante. Sin embargo, ni las majestuosas columnas ni el brillo de los candelabros lograron desviar la atención de Alex de la tensión que pesaba en el ambiente. Lord Gremory se adelantó unos pasos, aún con esa mezcla de respeto y temor hacia los maestros de Alex, y se dirigió a ellos, con una última mirada que sugería un ruego mudo de cautela. Pero, tanto Conan como Nagato, imperturbables, apenas esbozaron una ligera sonrisa. Finalmente, Lord Gremory exhaló, recuperando algo de su compostura, y les indicó a los jóvenes que lo siguieran al salón principal, donde esperaban unos invitados inesperados. Mientras caminaban, Nagato observó los corredores y las decoraciones como quien recorre un lugar familiar después de una larga ausencia. Vaya, hace tiempo que no he venido aquí, comentó, sin dirigirse a nadie en particular, con una leve sonrisa en los labios. Alex lo miró de reojo, su curiosidad momentáneamente picada. Sin embargo, sus pensamientos regresaron de inmediato a la formulación del hechizo que tenía en mente, el hechizo para crear un brazo de energía demoníaca. Su mente se encontraba tensa mientras comenzaba a visualizar cada músculo, tendón y fibra trabajando en sinergia para producir fuerza y flexibilidad, enredándose como una cuerda invisible de energía que él necesitaba unir. Concentrado, Alex empezó a dibujar mentalmente la estructura de un círculo mágico que, en teoría, le permitiría canalizar el poder en su brazo. Apenas comenzaba a formarlo cuando sintió una mano firme en su hombro. Es bueno que practiques, pero ahora no es el momento adecuado para hacerlo, dijo Conan, con tono suave pero decisivo. Alex parpadeó, ligeramente desconcertado. Guardó la idea y asintió en silencio con leve descontento plasmado en su rostro. Finalmente, entraron al salón. Allí para el malestar de los jóvenes se encontraban sus antiguos compañeros, Rias, Akeno y Kiba, sentados y esperándolos. Al ver a Rias, Alex frunció el ceño, sin embargo, algo en su expresión se suavizó, una sensación extraña que no logró entender por completo. Había, además, una cuarta figura que apenas se asomaba desde el interior de una caja de cartón, una pequeña chica que parecía esconderse tímidamente en las sombras. Pero no fueron ellos quienes captaron por completo la atención de todos los presentes. De pie en el centro del salón, con una postura rígida y altiva, estaba un hombre de porte noble, cabello verde y expresión imponente. Su mirada se posó en cada uno de los recién llegados como si los evaluara detenidamente. Al verlos, se presentó con voz autoritaria y segura. Soy Belcebú, actual rey demonio de las moscas. Sin embargo, en el instante en que terminó de pronunciar su título, su voz se cortó en seco. Conan y Nagato ingresaron a la sala detrás de Alex y los demás, y la presencia de ambos fue como una corriente helada recorriendo el ambiente. La altanería en el semblante de Belcebú se desmoronó casi de inmediato, su expresión pasó de ser orgullosa a mostrar una sorpresa contenida, e incluso un destello de nerviosismo. Nagato sonrió con esa familiar indiferencia que tanto desconcertaba a los demonios de alto rango. Oh, así que el niño friki de las matemáticas por fin ascendió, dijo Nagato, con una mueca de burla y desprecio apenas disfrazado en su tono. Conan, a su lado, simplemente asintió, dándole una breve mirada a Belcebú, como si apenas fuera digno de su atención.
La mandíbula de Belcebú tembló casi imperceptiblemente antes de componer su semblante y forzar una sonrisa. Señor Nagato, señorita Conan, qué honor tenerlos por aquí, dijo Belcebú, y aunque intentó mantener la compostura, la tensión en su voz era evidente. Era extraño, casi surrealista ver a alguien tan poderoso intentar mostrarse tan calmado y controlado, mientras su cuerpo emitía una inquietud que no podía ocultar. Conan lo observó sin ninguna emoción aparente, pero sus ojos penetrantes tenían un filo que bastaba para recordar a todos en la sala que su poder no necesitaba grandes demostraciones. Oh, nada importante, respondió Conan con un tono casual, aunque sus palabras parecían tener un peso extraño. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si la sola presencia de Nagato y Conan hubiera alterado el equilibrio. Todos los que se encontraban allí sintieron la tensión que crecía entre el rey demonio de las moscas y los dos maestros de Alex. Por otro lado, Rías y Akeno intercambiaron miradas de incomodidad, incapaces de evitar una leve inquietud ante el poder palpable que irradiaban los recién llegados. Alex, por su parte, no dejó de observar a sus mentores con una ceja levantada, aunque aún procesaba la magnitud de su influencia en el mundo de los demonios. Comenzaba a comprender por qué incluso alguien como Belcebú mostraba una reverencia teñida de temor hacia ellos. La atmósfera en la sala se había vuelto tan densa y amenazante que cada respiración parecía un esfuerzo titánico, como si el mismo aire cargado de tensión se negara a fluir. Pero, como siempre, hay algunas personas que simplemente no pueden leer el ambiente. Hola, Kuroichi-kun, me extrañaste. La voz chirriante de Rías se quebró en un vacío impenetrable. Pero fue ignorada por Alex. Al hacerlo, el rostro sonriente y levemente teñido de rosa de la mujer, se distorsionó al punto de la ira hirviente. Su mirada se transformó en una determinación venenosa mientras comenzaba a canalizar su poder. La mano de la mujer se levantó, pero en ese mismo instante, como una respuesta implacable, cientos, tal vez miles, de fragmentos de papel comenzaron a desplegarse desde el propio brazo extendido de Conan. Los papeles flotaron en el aire, trazando patrones precisos y letales alrededor de Rías. Era un círculo de múltiples capas, cada hoja tan fina y afilada que parecía cortar el aire a su paso. Las hojas se movían con una precisión letal, girando alrededor de la joven pelirroja con una amenaza silenciosa, cada filo como una promesa de dolor y muerte inminente. En los ojos de Conan no había odio ni compasión, solo una frialdad despiadada que convertía a las hojas en extensiones de su voluntad letal. Al mismo tiempo, Nagato se cruzó de brazos y los ojos fríos y sin piedad se posaron sobre Rías y su padre, Lord Gremory. Un peso invisible, intenso, descendió sobre ambos, como si el mismo suelo intentara tragarlos. Era su concepto de gravedad, densa y aplastante, como si el universo entero se concentrara en un solo punto, dispuesto a aplastarlos bajo su fuerza inquebrantable. La postura de Nagato era firme, inamovible, sus ojos brillaban con una intensidad que no dejaba espacio para la negociación ni el perdón. Rías apenas podía sostenerse, el sillón en el que estaba sentada se destruyó con un fuerte sonido seco bajo aquella presión sofocante. Sus ojos perdieron el brillo, sus pensamientos, su voluntad, todo quedó en blanco bajo el peso de la gravedad y la amenaza cortante que la rodeaba. Lord Gremory, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero una gota de sudor frío resbaló por su frente al sentir la inmensa presión de Nagato y la amenaza de Conan. Su experiencia y su linaje noble le decían que estaba en presencia de dos fuerzas que operaban en una esfera completamente diferente, dos entidades cuya voluntad era inquebrantable y mortal. Desde un rincón de la sala, el actual rey demonio Belcebú, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, observaba la escena con una expresión de incredulidad y una chispa de temor en sus ojos. Nagato y Conan, los míticos demonios que están en la cúspide. La palabra escapó de sus labios en un susurro, pero el impacto en el ambiente fue como un eco de admiración y horror. Conceptos. Lord Gremory, atrapado entre la impotencia y el pánico, apenas podía pronunciar palabra. Sin embargo, al ver el círculo de papel girando con letalidad y el peso invisible que aplastaba su propio cuerpo, no pudo evitar seguir la línea de pensamiento de Belcebú. Tembloroso, repitió en un tono ahogado. Conceptos. La palabra resonó en el aire, dándole un peso aún mayor a la presencia de Conan y Nagato. Ambos poseían un dominio de magia compuesta que trascendía la magia básica o derivadas, el poder de los conceptos,
Un nivel de magia que transformaba ideas y fuerzas abstractas en realidades contundentes. La gravedad de Nagato no era simplemente una manipulación física, era una manifestación de su esencia misma, una extensión de su voluntad que oprimía sin piedad. Y los papeles de Conan no eran solo trozos de papel cargados de energía, eran una extensión de su cuerpo, un escudo y una espada invisibles que respondían con una precisión letal. Belcebú, observando esta escena, afirmó que estaba ante seres que habían alcanzado un dominio que iba más allá de los límites de lo comprensible. No podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Frente a ellos, su título y poder parecían irrelevantes. La escena, cargada de peligro inminente, parecía congelada en el tiempo. Rías, incapaz de comprender todo lo que sucedía, estaba ahora indefensa, atrapada en un círculo de muerte y en una presión que aplastaba sus fuerzas y su orgullo. Lord Gremory, a su lado, sintió cómo se desmoronaba su autoridad. Sabía que una sola palabra de Conan o un simple movimiento de Nagato podrían acabar con ellos sin esfuerzo alguno. Pero antes de que las cuchillas de papel se acercaran, antes de que el peso de la gravedad los aplastara completamente, Alex interrumpió, sus palabras rasgando el ambiente con una intensidad que rompió la amenaza inminente, desviando la atención y la fuerza de las dos entidades frente a él. «Esperen». Las palabras salieron de su boca, abruptas y toscas, como si fueran un veneno que no quería expulsar pero que, aún así, le ardía en la garganta. Su cuerpo se había movido por sí solo, casi en contra de su voluntad. Lo que él quería, lo que de verdad deseaba, era ver a Rías pagar el precio de sus acciones, pero algo en su interior lo traicionó. Su alma parecía desgarrarse en dos, una parte de él luchando por rechazar a Rías, mientras otra, irracional y profundamente arraigada, se resistía con una fuerza insólita. Nagato y Conan detuvieron sus movimientos, manteniendo la presión pero permitiendo un espacio de respiro. Al hacerlo, la mirada de los presentes se fijó en el muchacho con desconcierto. Nagato, Conan, Koneko, Asia, Kiba, Akeno, Lord Gremory, incluso Rías, atónita bajo el peso de la gravedad, no podían entender lo que sucedía. Pero Alex estaba atrapado en una tormenta interna, una guerra de emociones que lo desgarraba desde dentro. Su rechazo por Rías era visceral, cargado de rencor y frustración, pero en su corazón también se encontraba una emoción que no podía identificar claramente. Era como una devoción involuntaria, una necesidad de protegerla que no encajaba en absoluto con su odio. Se llevó la mano a la cabeza, apretando los ojos mientras un dolor punzante lo atravesaba, como si su propia mente luchara contra sí misma. La confusión se transformó en rabia, en impotencia, y mordió su labio inferior con fuerza hasta que la sangre comenzó a fluir. Un ligero temblor recorrió su cuerpo mientras intentaba mantener el control, pero cada vez que trataba de forzar las palabras de su rechazo, algo lo contenía, una sombra que se alzaba desde las profundidades de su alma. Y entonces, en medio de aquel caos, escuchó las voces. Las dulces voces de las musas surgieron de la nada, entonando un tarareo celestial que llenó el vacío de su mente y calmó las aguas turbulentas de sus emociones. El dolor de su cabeza se desvaneció, su respiración se estabilizó, y finalmente, pudo alzar la voz, aunque esta vez su tono era seco y firme. Si esa idiota muere, yo también lo haré. La sentencia cayó como un peso sobre la habitación. Alex no comprendía de dónde provenía aquella declaración ni por qué la había pronunciado. La miró con una mezcla de desdén y confusión, aún sintiendo que una parte de él luchaba por dejarla ir, por liberarla de la condena. Era como si alguien o algo, enterrado en lo profundo de su ser, estuviera tirando de sus hilos, obligándolo a protegerla a pesar de sus deseos. La incomodidad en la sala se intensificó, y nadie habló durante un largo momento. Nagato y Conan intercambiaron una mirada sutil, reconociendo que algo extraño ocurría en su interior. Lord Gremory, ahora libre de la presión, logró hablar. «Pido disculpas por las repentinas acciones de esta niña que no sabe lo que hace», comenzó, mientras caminaba hacia la puerta. «Por favor, síganme para que Lord Belcebú pueda comenzar la operación». Nagato junto a Conan intercambiaron miradas una vez más, y con un resoplido, asintieron y salieron de la habitación. Un gran suspiro salió de la boca del Lord mientras le dedicaba una fría mirada a Rías que aún seguía sin aliento. «Una vez más, has traído desgracia a esta familia». Después de esas palabras, el hombre salió acompañado por Belcebú.
Deberíamos irnos, Alex-san, habló Asia, sujetando firmemente el brazo del muchacho que aún seguía levemente confundido por su lucha interior. Alex asintió y salió seguido por Koneko y Kiba, que sujetaba la caja con una expresión de incomodidad plasmada en su rostro. Oye, ¿qué es esa caja? La voz de Alex se desvanecía mientras salía de la habitación y dejaba a la aturdida Rías junto a su antigua reina. Pero, lejos de sentir odio, miedo o desesperación, el sonido de la risa de Rías, tan aguda y cargada de triunfo, se deslizó en el silencio de la sala como una aguja. Akeno observaba a su amiga con una mezcla de desconcierto y temor. El cambio en Rías era algo que no había visto antes, una faceta desconocida que parecía casi desquiciada. Mientras reía, Rías apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Akeno notó la tensión en sus gestos, el sutil temblor en sus hombros, y se dio cuenta de que aquello no era simple satisfacción. Era una victoria teñida de desesperación, un intento de convencerse a sí misma de que su plan había funcionado, de que finalmente tenía a Alex bajo control. Akeno, forzándose a mantener la compostura, desvió la mirada. Había una lealtad hacia Rías que había arraigado desde hace tiempo, un lazo difícil de romper. Pero lo que había presenciado con Nagato y Conan había tambaleado esa lealtad, había sentido un poder tan abrumador que no podía evitar cuestionarse si seguir junto a Rías era la decisión correcta. Su voz, sin embargo, fue suave, casi automática, cuando murmuró: «Felicidades, Rías-sama». Rías se inclinó hacia atrás en el sillón destrozado, recostándose con una satisfacción retorcida, sin percibir el tono inseguro de Akeno. Su mirada estaba perdida en el techo, como si imaginara un futuro donde Alex estuviera completamente a su disposición, un peón más en su tablero. «Funcionó», repitió con un leve susurro, una sonrisa torcida en sus labios. «Kuroichi-kun cree que aún tiene voluntad propia. Pero poco a poco, caerá por completo». Fufu. Akeno sintió un escalofrío. Aquellas palabras sonaban como una sentencia, y le costaba creer que provenían de la misma Rías a quien había jurado lealtad. Era como si su ambición hubiera comenzado a devorarla desde adentro, convirtiéndola en alguien que apenas reconocía. Mientras tanto, en el corredor que conducía a la sala principal, los chicos se encontraban manteniendo una conversación banal, sobre la caja y una chica que se encontraba dentro. Belcebú y Lord Gremory por su parte, caminaban en silencio al frente del grupo, sin atreverse a mirar hacia atrás. La presión que habían sentido momentos antes aún pesaba en sus memorias, y sentían que cada paso los alejaban de un abismo que había estado a punto de consumirlos a todos. El papel de Belcebú ahora era claro, asegurar que la pieza del rey aceptara al muchacho, pero también, en el fondo, deseaba distanciarse de los demonios cuyos poderes y conceptos eran tan aplastantes. Nagato y Conan caminaban en silencio detrás de él, con miradas serias y sin rastros de la tensión de hace un momento. Ambos intercambiaron una breve mirada, una comunicación silenciosa entre ellos. Ellos también habían sentido la anomalía en Alex, su intervención no había sido una simple reacción. Algo lo estaba arrastrando desde adentro, una fuerza o influencia que no era suya y que, por alguna razón, había logrado sobrepasar la fuerza de su voluntad. Nagato murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «No sé qué le han hecho, pero esa influencia es demasiado fuerte». Conan asintió, su mirada fija en Alex, que caminaba con los ojos un tanto perdidos, como si estuviera sumido en pensamientos que no terminaba de comprender. «Tendremos que vigilarlo de cerca», dijo Conan en un susurro. «Si esta influencia sigue avanzando, podríamos perderlo». Después de un rato, todos llegaron a una habitación que estaba contigua al salón principal. Era una habitación espaciosa, blanca y pulcra. En el medio de la habitación, había una cama del mismo color que las paredes de la habitación. «Por favor, Alex-san, acuéstate ahí y quítate la camiseta antes de subirte». Alex asintió, ligeramente confundido y curioso. Rápidamente, se tendió en la cama, con la mirada fija en el techo, sintiendo la fría atmósfera de la habitación a su alrededor. «A partir de ahora, iniciaré la cirugía para cambiar tu pieza», dijo Belcebú, con sus manos enguantadas y su rostro severo, comenzó a trazar un círculo mágico en el aire sobre el pecho de Alex, sus dedos formando patrones complejos que parecían deslizarse entre la realidad y el mundo demoníaco.
Los círculos mágicos, llenos de símbolos y números, comenzaron a girar lentamente como engranajes ancestrales, cada uno encajando en el otro en una danza precisa y letal. Nagato y Conan observaban atentamente, con los rostros inusualmente serios. Aunque ambos mostraban una confianza firme en la resistencia de Alex, sabían que el proceso requería un control absoluto. Cada error, cada distracción, podría terminar de la peor forma. «Voy a abrir una fisura en tu pecho, justo sobre el corazón», anunció Belcebú con una voz neutral, casi desprovista de emoción. «Sentirás un calor intenso mientras la pieza se desplaza hacia la superficie. Pero, no te preocupes, permanecerás consciente durante todo el proceso para estabilizar tus energías. Ja ja ja, no te asustes mocoso, si lo haces te dolerá más», despotricó Nagato con gran júbilo. Los ojos de Alex se tornaron blancos ante la rosa incansable de su maestro. Con un gesto lento y preciso, Belcebú extendió su mano hacia el pecho de Alex. Un anillo de energía demoníaca brilló en torno a sus dedos y la presión en el ambiente aumentó. Alex sintió como algo en su pecho se agitaba, como si su corazón respondiera al llamado de la magia. Belcebú comenzó el proceso con un murmullo bajo, sus palabras resonando como ecos de una lengua antigua, y el círculo mágico proyectado sobre el pecho de Alex se dividió, creando una abertura fina y precisa. La piel se apartó sin desgarrarse, como si una fuerza invisible hubiera trazado la incisión perfecta. A través de la fisura, Alex vio, con el rabillo del ojo, un leve resplandor en el interior de su propio cuerpo, la débil pieza de torre, brillante, pero claramente inestable, alojada junto a su corazón. El calor que Belcebú había mencionado llegó de inmediato, irradiando desde la pieza hasta cada rincón de su ser. Era una sensación que ardía y quemaba, como si cada fibra en su cuerpo estuviera siendo sometida a una energía que no podía contener. Sentía su respiración entrecortada, cada latido más pesado que el anterior. «Resiste, Alex», murmuró Conan desde un lado, mientras extendía sus papeles a las extremidades del muchacho para evitar que se agite. «Esto es solo el comienzo». Con la precisión de un cirujano y la fuerza de un guerrero, Belcebú deslizó 2 dedos hacia el interior del pecho de Alex. Una ráfaga de frío absoluto siguió al contacto, en contraste con el calor abrumador que se desbordaba de la pieza de torre. Mientras avanzaba, su mano parecía rodeada de una bruma espectral, y con un tirón controlado, comenzó a desprender la pieza de torre del corazón de Alex. Las fibras de energía demoníaca se resistieron, enroscándose con fuerza alrededor de la pieza, aferrándose a ella como raíces. Alex apretó los dientes. La sensación de vacío comenzó a extenderse a medida que la pieza se desprendía de su cuerpo, dejando una ausencia que amenazaba con arrancar algo esencial de su interior. Podía sentir cómo su fuerza menguaba, cómo sus sentidos se volvían frágiles, y cada latido se hacía más débil, casi imperceptible. «Casi lo tengo», susurró Belcebú, sacando la pieza de torre poco a poco. La pieza, finalmente liberada, quedó suspendida entre los dedos de Belcebú, palpitando como si tuviera vida propia, un pequeño fragmento de poder en su forma más pura. Su brillo era apagado, reflejo de una energía desgastada. Sin perder tiempo, Belcebú extendió la mano hacia una caja suspendida a un costado de él, abriéndola con cuidado. Dentro, la pieza del rey resplandecía con una intensidad abrumadora, una luz que parecía absorber todo a su alrededor. Era un poder que, incluso a través de la caja, se sentía vivo, demandante. «Prepárate, Alex», dijo Belcebú, y sin titubear, llevó la nueva pieza hacia la abertura en su pecho, justo sobre su corazón. El contacto de la pieza del rey fue como una descarga. La energía demoníaca rugió en su interior, llenando cada célula, cada fibra, con una fuerza abrumadora. Era como si su cuerpo estuviera intentando adaptarse a una potencia demasiado vasta, tratando de contener un poder que se extendía y buscaba imponerse. Alex sintió cómo sus venas se electrificaban, el latido de su corazón tamborileando en un ritmo frenético, casi frenético, como si intentara alinearse con aquella fuente. Belcebú retiró la mano y cerró el círculo mágico sobre el pecho de Alex, sellando la fisura en su piel. Con un último destello de luz, el símbolo desapareció, y el dolor se desvaneció lentamente. Alex respiró profundamente, tratando de procesar aquella fuerza renovada. Su pecho seguía latiendo con fuerza, y aunque sus sentidos aún estaban aturdidos, sabía que algo en él había cambiado. «Continuará»,